El plano sagital divide el cuerpo en izquierda y derecha. Es el plano principal del movimiento para el lanzamiento y captura de las esferas. El plano frontal divide el cuerpo anterior y posterior y es el plano de movimiento para la rotación de hombro y flexión de codo. El plano transversal divide el cuerpo en superior e inferior y es el plano de movimiento para la elevación y depresión de la muñeca. El eje longitudinal a lo largo del brazo es el eje principal del movimiento para el lanzamiento y captura de las esferas. En el eje transversal a través del hombro es el eje del movimiento para la rotación del hombro y la flexión de codo. En el eje sagital a lo largo del cuerpo es el eje del movimiento para la elevación y depresión de la muñeca. El deltoides, músculo principal de la rotación del hombro y el lanzamiento de las esferas. El bíceps branquial, músculo principal de la flexión de codo y el lanzamiento de las esferas. El tríceps branquial, músculo principal de la extensión de codo y el lanzamiento de las esferas. Los flexores de la muñeca, músculos que permiten la flexión de la muñeca y el control de las esferas. Extensores de la muñeca, músculos que permiten la tensión de la muñeca y el control de las esferas. Supinador y pronador del antebrazo, músculos que permiten la rotación del antebrazo y el control de las esferas. Los malabares son un ejemplo fascinante del movimiento humano que involucra la coordinación de músculos, articulaciones y sistemas nerviosos. Desde una perspectiva biomecánica podemos analizar los malabares como un movimiento que requiere control y movimiento. Los malabaristas deben controlar el movimiento de las esferas en el aire, lo que requiere una gran coordinación visomanual. Fuerza y resistencia. Los malabaristas deben aplicar fuerza para lanzar y atrapar las esferas, lo que requiere resistencia muscular y fuerza en los brazos y hombros. Movimiento articulado. Los malabaristas deben mover sus articulaciones, hombros, codos, muñecas de manera coordinada para controlar el movimiento de las esferas. Equilibrio y estabilidad. Los malabaristas deben mantener el equilibrio y la estabilidad mientras realizan el movimiento, lo que requiere una gran coordinación entre los músculos y el sistema nervioso somático. Por otro lado, el movimiento de los malabares puede ser analizado desde diferentes perspectivas, incluyendo movimiento en el plano sagital. El malabarista mueve las esferas en un plano sagital, lo que requiere una gran coordinación visomanual. Movimiento en plano frontal. Los malabaristas también mueven las esferas en un plano frontal, lo que requiere una gran coordinación entre los músculos y el sistema nervioso somático. En la fase 1, el malabarista lanza la primera esfera con un movimiento de rotación de hombro, abducción y flexión de codo, describiendo una parábola en el plano sagital. El vector de velocidad de la esfera se dirige hacia arriba y hacia adelante, en el eje longitudinal. Al mismo tiempo, el malabarista aplica una fuerza inicial para impulsar la esfera en el plano frontal. En la segunda fase, la esfera sigue una trayectoria parabólica, con un movimiento rectilíneo uniforme y variado en el plano sagital. Es por ello que el malabarista ajusta la posición de su mano y el brazo para seguir la trayectoria de la esfera en el plano transversal. El vector de aceleración de la esfera se dirige hacia abajo debido a la gravedad en el eje sagital. En la tercera fase, el malabarista captura la esfera con un movimiento de flexión del codo y rotación del hombro, abducción, en el plano frontal. Inmediatamente lanza la segunda esfera con un movimiento similar al de la primera fase en el plano sagital. En la última fase la repetición va a ser lo más importante, ya que se repiten las fases 2 y 3. Este gesto está inmerso en los planos sagital, frontal y transversal. Cabe resaltar que la coordinación y el timing son fundamentales para mantener el movimiento de las esferas. El gasto energético es mayor en los momentos de mayor demanda muscular, como durante la rotación del hombro y la flexión de codo. La energía se obtiene de la descomposición de los nutrientes, como carbohidratos, proteínas y grasas en el cuerpo.
Las leyes de Newton son fundamentales para entender cómo se mueven las esferas en los malabares. La primera ley establece que las esferas mantienen su estado de movimiento a menos que una fuerza externa las altere. La segunda ley establece que la fuerza aplicada acelera las esferas. La tercera ley establece que la fuerza aplicada es igual o opuesta a la fuerza ejercida por las esferas. Por último, ¿cuál sería la cinemática y la dinámica? La cinemática sería el malabarista, ya que es el que ejecuta los movimientos para que las esferas tengan ese patrón. Y la dinámica serían las mismas esferas, ya que sufre una perturbación en su ambiente.